Y morir no consiste solo en perder la vida, es la sensación de verse atascado en un bucle de dolor e impotencia que se repite una y otra vez, y el preguntarse cuándo va a cesar cuándo va a cesar tanta injusticia. Y con esto pues... Sí, damos paso a Rusli y luego. Yo creo que sí, ¿no? Sí. Buenas tardes, mi nombre es Rusli Kachina, como ya me han presentado antes, soy miembro del colectivo Somos Parte del Mundo de Guinea Ecuatorial y también soy cofundadora. Una de las razones por las cuales me encuentro aquí es como para volver a poner un micrófono a la voz de las voces que se han escuchado pero que no se quieren entender, que tiene que ver mucho más con la comunidad LGTBIQ+ en Guinea Ecuatorial. Desde 2016, Somos Parte del Mundo está funcionando de manera institucional, pero eso no quiere decir que desde antes de eso no hayamos existido. En Guinea Ecuatorial, en África, en todas partes del mundo, las personas queer desde siempre hemos estado. El problema ha sido quienes han venido como a separarnos de la sociedad, a hacernos parte menos de la sociedad. En 2016 hemos encontrado la problemática en la que nosotros, todos, teníamos que velar por la sanidad, la educación de las personas de nuestro colectivo, con una carencia de información en la que no encontrábamos datos contundentes de las personas miembros de nuestra asociación, o sea, personas de nuestra comunidad. ¿Por qué? Porque no había datos. Y en un lugar donde no hay datos es difícil trabajar, porque no sabíamos cuántas personas somos, en qué lugares vivimos, en qué partes del continente o de la capital del país nos encontramos. Pues en 2016 nos reunimos y fundamos el colectivo, donde poco a poco, porque yo considero que las personas de nuestra comunidad somos como un rebaño, hacemos un panal de miel y vienen todas las abejas, ¿sí? Y poco a poco nos hemos ido encontrando, pero ¿cuál es el problema? El problema es que no tenemos libertad de expresión, ni siquiera la libertad de ser nosotros mismos en nuestro propio país. ¿Por qué? Porque alguna cuanta gente cuando están mirando la perspectiva de personas de la comunidad LGTBI o personas en plan discriminadas, lo miran desde un ámbito general, desde arriba. Yo siempre digo, cuando se quiere analizar algo, empecemos desde el terreno bajo. Una persona no va a la universidad sin haber pasado por párvulo. No pasa nunca, hay que pasar por párvulo. Y lo que pasaba, el párvulo este era nuestro terreno, los barrios de Guinea Ecuatorial como Santa María, Ñumbili, El Anguema, donde estábamos viviendo en situaciones de precariedad y normalmente vulnerables, en las que personas están viviendo en chozas, 5, 6, 7 personas y no tenemos oportunidad de trabajo. ¿Pero a qué se debe eso? A la falta de que nuestra sociedad colabore con nuestra educación. Desde la mañana aquí en la mesa se está hablando de la educación, pero nosotras las personas de la comunidad LGTBI, ¿qué acceso tenemos a la educación? Yo estoy hablando desde el campo de una mujer trans como yo, o de los hombres trans, que manifestarnos o decir al mundo, estas somos nosotras, estos somos nosotros, es un problema de por sí, porque tenemos que encajar en lo que es el binarismo de género. Yo, gracias a los padres que he tenido la educación de la calle, de la vida y de mis padres. Y en el colegio, hasta bachillerato. ¿Pero a costa de qué? Ponerme un pantalón, una camiseta y una corbata. Queriendo demostrar masculinidad que me exigían a mí. Pero yo tenía que hacerlo porque yo necesitaba una base de educación como para poder salir ante la sociedad y decir que esto soy. He tenido que sacrificar una infancia no vivida que mi país, Guinea Ecuatorial, me ha robado, porque me ha robado mi infancia como niña, solamente para poder formarme y aprender a leer y escribir mi nombre. Segundo, las personas de la comunidad LGTBI, cada vez que estoy hablando de ello en Guinea Ecuatorial, cabe resaltar que nosotras, las mujeres trans y los hombres trans, somos la cara de toda la comunidad LGTBI. Antes de que se señale a una persona gay o lesbiana que están en nuestra comunidad, primero somos nosotras. Somos como la cara que hay que golpear primero para ver las demás. ¿Cuáles son las consecuencias de esto? Encarcelamientos brutales. Que vengan a nuestros barrios policías y militares que sepan dónde vivimos y que nos detengan y que nos lleven a la cárcel solamente porque somos nosotras. Muchas de nosotras hemos salido en la calle en tacones, simplemente a hacer una compra, y porque no define una persona o un civil o un militar si tú eres hombre o mujer porque no encajas en el binarismo de género, tiene toda la autoridad de encarcelarte en los calabozos. Y de ahí a veces bajas a Blair Beach, como se ha hablado esta mañana.
porque somos nosotras. Una mujer trans en cárceles públicas de Guinea Ecuatorial y con hombres también. Y con militares que para otra gente serán militares, pero estamos hablando de personas que no tienen la formación como para el trabajo en el que están ejerciendo. ¿Y cómo quieren que nos traten? Desde Somos Parte del Mundo hemos empezado como a hacer seguimientos psicológicos, seguimientos en cárceles, en prisiones y en hospitales, porque hemos visto las carencias que tenemos y el poco apoyo de nuestras familias. Porque las niñas trans, lamentable al día de hoy en Guinea Ecuatorial, desde los 12, 13 años, ya están viviendo en la calle porque sus familiares lo ponen en la calle. Bien, su familia le ha puesto en la calle, pero ¿cuál es el deber y la obligación del gobierno guineano con la gente ciudadana guineana? ¿Cuál es el deber? Ninguno. Niños y niñas que están durmiendo en la calle y tienen que ejercer el comercio sexual o vender drogas para poder vivir, para poder subsistir. Y el gobierno se calla. Y nosotras estamos ahí porque solamente somos cifras. Nos están contando solamente como números. Hay situaciones en las que hemos tenido que hacer seguimientos de personas LGTBI que han ido a los calabozos de Guinea Ecuatorial y han acabado en la cárcel pública de Blay Beach. Y de Blay Beach al hospital. Y del hospital al cementerio. El gobierno no dice nada y se sigue callando. Yo he visitado a una chica en la cárcel pública de Guinea Ecuatorial y antes de llegar ahí abajo para darla solamente un bocadillo, el militar me ha hecho sentirme, me ha demostrado que ese lugar no es apto como para que yo llegue hasta ahí. Con la trata, antes de llegar ahí, que no voy a entrar en detalles, de mi camino a Blay Beach, a dejar la comida, y tengo que pasar un proceso psicológico bajo la revisión de un militar que no sé quién es ese señor, como para llegar a ayudar a la persona que está ahí abajo. Pero ¿qué pasa? Las torturas, las agresiones, los asesinamientos, la falta de empatía con la familia que nos deja en la calle, nadie tiene respuesta sobre esto. No es que no tengamos voz, tenemos voz, preguntamos, decimos, hablamos, denunciamos, pero no nos están haciendo absolutamente caso porque nos consideran como parte nula de nuestra sociedad sociedad en la que nosotras estamos viviendo. En Guinea Ecuatorial, respecto a lo de sanidad que se ha hablado hoy esta mañana, es lamentable saber y admitir que nosotras, las personas de la comunidad LGTBI, no tenemos derechos ni accesos. Yo por estar enferma y voy al médico voy al médico a que me hagan un tratamiento, es normal. Pero si el médico descubre que yo soy una mujer trans, yo puedo morir en esa cama. De hecho, antes de venir aquí a Barcelona, hemos enterado alrededor de 6 mujeres trans. Región continental, región insular, Annobón, y nadie nos dice de qué han muerto. Hoy nos llaman, está muerto y no sé qué descampado la han tirado. Punto, nadie dice nada. Otro que murió en el pueblo de Basupú, le rompieron la nuca con un estacazo desde la discoteca hasta su casa, se arrastró y hasta hoy nadie ha dicho nada. Gente que ha muerto por envenenamiento y el hospital tampoco hace absolutamente nada, no hace ningún informe, y nosotras seguimos siendo número 0. ¿Por qué estoy aquí hablando? Porque Guinea Ecuatorial tiene que entender que las personas de la comunidad LGTBI somos miembros de esa sociedad. Somos guineanas, somos guineanos, somos guineanes que estamos sufriendo bajo una presión que ellos no quieren reconocer. Porque ejemplo palpable, yo, por ejemplo, y mi compañera que está aquí lo ha tenido que vivir, cuando hablamos de discriminación y vulnerabilizar los derechos de la gente, yo me he encontrado en situaciones vulnerables en las que me he dado cuenta que mi país, en vez de ser amigo, es enemigo para mí. Primero, me negáis la educación, que no la puedo tener porque hay profesores que me decían o hablas como hombre en clase o te suspendemos la materia, y me lo suspendieron. ¿A quién voy a denunciar? ¿Al Ministerio de Educación? No puedo. ¿Al Parlamento? En el buzón de quejas y peticiones. ¿Qué les voy a decir? ¿Que soy una mujer trans? Tampoco puedo. Porque no me van a hacer caso. Miles y miles de personas de nuestra comunidad están muriendo en curanderías por terapias de conversión, que el gobierno lo sabe y no está haciendo absolutamente nada. Miles de personas, miles de niños y niñas están siendo violados por iglesias, por instituciones religiosas en Guinea Ecuatorial. Nadie está diciendo absolutamente nada. Y muchas de nosotras estamos siendo torturadas por militares en las calles y nadie está diciendo absolutamente nada. En 2020, después de la celebración del orgullo, nuestra comunidad publicamos un artículo sobre, Guinea Ecuatorial publicó un artículo sobre la regularización de ley
de vagos y maleantes con que quería poner como diciendo, vamos a regularizar esa ley, la vamos a pintar como la ley que viene a regularizar a las personas homosexuales y que ejercen el comercio sexual. ¿Qué tiene que ver los derechos de una comunidad con las personas que ejercen el comercio sexual? Y lo llaman exhibicionismo. En Guinea Ecuatorial se han cerrado hoteles y se han puesto carteles diciendo, aquí no entran homosexuales. Ha habido una redada después del Día del Orgullo en el que Nelly Bea o la Embajada de Estados Unidos han estado llamando diciendo, ¿te han detenido? ¿Por qué? Porque militares infiltrados estaban yendo en coches privados deteniendo a la gente de nuestra comunidad sin que nadie diga absolutamente nada. Y es lamentable pensar que todas nosotras tenemos que abandonar nuestro país para migrar solamente porque queremos dar una voz desde aquí y que sabemos que yo ahora mismo que estoy hablando aquí con el micrófono, tal vez haya una chica trans en una curandería. Quizás haya un chico trans que está siendo violado otra vez. Y lo malo es que están violando nuestros derechos personas que trabajan en las instituciones públicas. Estamos hablando de jueces, militares, comandantes, alférez, que hacen con nosotros lo que quieran. Y después salen un día más adelante y a leer leyes. ¿Y dónde estamos nosotras? ¿Dónde estamos nosotros? ¿Dónde está nuestra comunidad? Desde el 2016, que hemos cofundado la asociación, somos parte del mundo, nuestro gobierno no permite que nos organicemos. O sea que seguimos siendo personas, un colectivo ilegal en Guinea Ecuatorial. Nos llaman clandestinos. Sí, clandestinos nos están llamando. Por más que presentemos informes en exámenes periódicos del 2019 o que mandemos a organizaciones internacionales, casos que estamos pasando, el problema que yo tengo con todos esos organismos es, sí, recibís nuestros informes y ¿qué hacéis? La vista gorda. Porque si vamos a esperar una respuesta de aquí a 5 o 6 años, son personas las que están muriendo, no son personas del miembro del colectivo LGTBI. Vamos a dejarlo aparte. Son personas ciudadanas que tienen derechos y que están muriendo y que instituciones que estamos mandando un montón de justificaciones, notas y informes no nos están haciendo absolutamente ningún caso. Y hasta ahora nos sigue tocando trabajar. Guinea Ecuatorial yo tengo que admitir que tenemos poca o nula seguridad jurídica. La persona de mi comunidad, poca o nula, y yo lo llamaría nula, porque hasta en el Senadoje, yo para hacer mi documentación me tienen que preguntar si soy hombre o mujer o que me corte el pelo para demostrar que soy hombre. ¿En qué país estamos? Vuelvo y repito, esta mañana se ha hablado de mucha educación, y hoy quiero repetir que lo que tenemos que hacer, aparte de la educación, es la construcción y la reconstrucción mental de ideologías que tienen algunas ciertas personas. Porque si no empezamos a trabajar desde cero, Guinea Ecuatorial seguirá siendo un estado en el que hay personas y pequeños grupos vulnerables a los que se están matando día a día. Después voy a dejar espacio para preguntas. Este ha sido un pequeño intro. Muchas gracias. Hola. Hola. Bueno, Alba me ha pedido que mi charla tenga un enfoque académico, pero yo no sé ser políticamente correcta ni tan metódica. Igual por eso no me va tan bien en la vida ni en la tesis. Bueno, esta mañana se hablaba de derechos políticos y, bueno, digamos que las restricciones que Naciones Unidas establece para que los estados no sean tan brutos con la comunidad, con sus pueblos y todo lo demás. Y vi en la sala que aparecían líderes de partidos políticos, pero ahora que hablamos de derechos sociales, no sé dónde se han ido. Pues se han ido. Lo digo porque, no sé, estaría muy bien hablar aquí de Obiang. Siempre hablamos de Obiang. Pero Guinea tiene una especie de continuidad. Cuando estaban los blancos de colonizadores, la idea era que había que echar a los blancos. Echemos a los blancos porque son malos, porque nos colonizan. Los blancos se fueron. Muy bien. Llegó Macías, la salvación. Y después, no, había que echar a Macías, hay que echar a Macías. Se fue Macías, a saber dónde. Y luego ahora tenemos todo el rato hablando de que echar a Obiang.
Cuando se vaya Obiang, ¿qué vamos a hacer con el país? Porque se va a morir. Es natural, ¿no? Todo el mundo se muere. Hay excepciones. Hay excepciones. Si en algún momento se produjera una situación, un contexto en Guinea Ecuatorial en el que se dice, vamos a ver, por ejemplo, yo no me creo que ningún proceso de transición sea legítimo en Guinea y que en ese proceso no participen todas las fuerzas políticas. Que se llame Partido del Progreso, que se llame PDG, con todas sus facciones, que se llame CPRS, que se llame UP, que se llame MAIR, que se llame Top Mandowe. En el caso de que la pregunta va dirigida a las personas que dirigen partidos políticos aquí en la sala. En el caso de que tengan que incluir una cláusula en el que se reconoce la no discriminación, en serio, no en plan PDG, la no discriminación a las mujeres, a las personas homosexuales y a las minorías étnicas, ¿realmente firmarían ustedes esa constitución? Porque en vez está aquí, ¿no? Hola. ¿Qué tal? ¿Tiene la respuesta? Sí, La respuesta es positiva. muy bien. Esperemos que sea cierto. El Estado garantiza que todos los habitantes del país son iguales ante la ley. Eso es lo que dice la Constitución actual guineana. Los, las y les habitantes. No, todos los ciudadanos que viven en este país Ya, son pero, iguales ante la ley. ya, pero yo estoy hablando de ciudadanía, sobre todo también la que tiene que ver con mujeres y minorías sexuales. Y que, por ejemplo, una persona bubi, la persona bubi dejen de ser segundonas. Porque ahora parece que ahora la primera ministra es bubi y todo está bien. ¿No? Es decir, yo lo que estoy viendo es que cuando se habla de derechos a grandes rasgos, derechos políticos, democracia, todo está muy bien. Ahora vamos a dejar a los blancos a un lado, que vivan bien en su país y que por eso lo han sufrido y lo han trabajado. Vamos a hablar de Guinea Ecuatorial. Cuando llega el momento de hablar de derechos concretos, derechos civiles de verdad, ya no se ve a los partidos. ¿Por qué? Porque, no sé yo, llevamos en Son Parte del Mundo, por ejemplo, desde 2019 publicando informes durante 4 años consecutivos. El ejército sigue organizando redadas y yo lo que veo de parte de la oposición es una indiferencia absoluta. Ni una declaración, ni un apoyo, ni una llamada. Por ejemplo, cuando la oposición redacta informe, se cuenta qué activista está en prisión o qué, pero cuando sacamos informes con imágenes de chicas lesbianas que han sido torturadas, chicos gay que se mueren golpeados en la nuca, imágenes, artículos, ni siquiera se ponen a toser. Es como se están muriendo los invisibles, las invisibles, los invisibles. Es decir, en Guinea existen 2 estados. El estado aparentemente occidental y el estado regido por las tradiciones de cada etnia. Esas tradiciones son las que mandan realmente. En esas tradiciones las mujeres no viven, están muertas. Las personas homosexuales no viven, están muertas. Las personas que no están contempladas dentro de nuestra mente que traemos de vete tú a saber, no existen. Por ejemplo, una cosa que ocurre en Malabo, que yo no suelo ser muy buena dando una charla sentada. ¿Dónde está Jorge? Es el que es experto en teatro. A ver, ven para que hagamos teatro. No me corte los minutos que no voy a ayudar. Imagínense que una mujer lleva un informe a viceprimatura tercera encargada de... En fin, ese es el informe y se va una chica a hablar de derechos humanos. Señor ministro, aquí tenemos el informe que vamos a elaborar ese año sobre derechos sexuales y deportivos en materia de género, bla, 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 bla. Y tú lo que tienes que mirarme es solamente el trasero y las tetas. Bueno, supimos hace poco que estaba usted en Ginebra hablando del tema de los derechos y por eso las mujeres, señor ministro, no me mire la teta, le estoy hablando. Es el día a día. Si tú eres una mujer y trabajas por los derechos humanos y los defiendes, eres culo y tetas, nada más.
Eso ocurre en el PDG y ocurre en gran parte de los partidos de la oposición. Yo me pregunto, si se quiere cambiar Guinea, ¿qué se quiere cambiar exactamente en materia de género? ¿Por qué? Porque ahora hemos tenido elecciones, algunos partidos han participado, otros no. Cuando llega el apartado género, solo aparece un párrafo sencillo en el que todo es general. Es que no podemos hablar de esos temas ahora, porque esos temas, gracias, es que esos temas ahora mismo no se pueden tocar porque son muy sensibles. Vamos a esperar que se muera Obiang, ¿eh? Y les extraña que no haya mujeres en sus filas, mujeres con mente. Las otras tienen que irse porque si no el marido te arrastra hasta la fuerza. Y porque si no deja de entregar dinero de comida que tiene educado que tiene que estar con un hombre que te paga. Pero realmente el tema de género consta en las agendas de nuestros partidos de la oposición. Me hubiera gustado que estuviera aquí para una vez que lo puedo ver a Severo Moto, se ha ido, no sé. Hubiera sido una buena idea que estuviera aquí. O sea, resumiendo, que no vemos voluntad política, ni de parte del PDG, ni de parte de los partidos de la oposición, en temas de género, en temas LGTB. En el 2019 sacamos un informe de una chica que va a ser torturada en Vivanco, pero heridas durísimas. Pero no se dijo ningún partido, ni de la oposición. Bueno, dentro del gobierno sí, para reprimir, pero la oposición estaba, bueno, son lesbianas, las lesbianas son mujeres, entonces eran de Guinea Ecuatorial. De tal suerte que yo lo que estoy viendo en Guinea es como si cada vez que hablamos del tema Guinea existe un formalismo, ¿no? Los derechos, quienes hablan de esa política, ¿no? La estructura, pero cuando es el momento de aterrizar, de decir, oye, en caso de que se apruebe una constitución en un entorno democrático, ¿tú estarías a favor del maltrato que sufre una mujer bubi cuando fallece el marido? Porque anda lo que le pasa a la mujer bubi cuando fallece el marido. Parece que lo ha matado ella. Y la mujer no ve, y la mujer vicia, pero no pasa nada. Son mujeres, el silencio, el Estado en la doble versión. Esa doble versión, la primera versión, la occidental, creo que es la versión aceptada, entre comillas, es la versión que entienden los blancos. Estamos aquí con los blancos, podemos sonreír con ellos. Pero ¿qué pasa con ese Estado étnico, donde en Rebola se tapa todo, donde en el Vivellín se tapa todo, donde en Añizo se tapa todo? ¿Por qué? Porque no son nuestras cosas, no son nuestras cosas. Que tengan que pasar, por ejemplo, por el levirato, que tengan que pasar porque el maltrato, que tengan que pasar por violencia y me digan que son nuestras cosas, ¿por qué tienen que ser mis cosas? ¿Cuáles son mis cosas y cuáles son las tuyas? Es decir, yo lo que estoy viendo en Guinea, a nivel organizativo, a nivel de cultura política, es como un silencio pactado entre los partidos políticos sobre el tema mujer, sobre el tema LGTBI, sobre diferentes temas que pueden ser espinosos, como que no se puede tocar. ¿Por qué no se puede tocar? Esa es la primera pregunta. ¿Incluimos el tema de género en serio? Porque si lo incluimos en el tema de género en serio, sí que las mujeres van a reivindicar. Porque hay muchas mujeres con mucha conciencia en Guinea, solo que no son visibles. Es mejor entronizar a las mujeres mediocres, porque es el modelo de mujer que hay que seguir. Hay otras que tienen conocimientos, pero no son visibles. Digamos que yo creo que ese pacto de no tocar temas sensibles, temas de mujer, temas LGTB, temas que separan Guinea, temas a nivel étnico, no, esos temas de que hay que tocarlo. ¿Cuántos minutos me quedan? No te he contado, te he hecho caso. Bien, por ejemplo, imaginemos que se tiene que hacer una constitución. Evidentemente, a mí no me van a llamar. Oficialmente no tengo nombre en Guinea, mi nombre es lesbiana. Tampoco van a llamar a Rusli. ¿Tú eres hombre o mujer? ¿A dónde vas? Tampoco se va a llamar a Gema, porque Gema esta es demasiado, es una mujer. Os sentaréis los hombres para decidir sobre nosotras, como ha pasado toda la vida. Como pasó en la conferencia del 68-67, de tú a saber, sí, cuando Guinea se independizó. Luego ha llegado Obiang con toda la cadena de constituciones.
dentro de poco, si se muere, habrá otra sentada. Los que están dentro del país querrán legitimarse y quienes les van a dar legitimidad son ustedes o los que deberían estar aquí, pero no están porque hablamos de derechos sociales, civiles y que no le interesan a nadie. ¿En serio que esos temas los quieren hablar? ¿Alguien se ha leído, por ejemplo, algún informe, algún libro de La Vía en el Dinero? Está a 15 euros solamente. Para que sepa por al menos qué es lo que está pasando con las niñas en materia de educación en Malabo. ¿Alguien se ha leído, por ejemplo, yo no quería ser madre? Hay muchas mujeres que no queremos ser madres, o muchas que no quieren ser madres, pero tienen que serlo porque es la única forma de normalizarse. Y para terminar, que luego me alargo mucho, una cosa que vivo todos los días y que también vivo en esa sala, si no fuera porque hay más blancos, no habría público aquí, es el cuestionamiento de nuestras capacidades. Una chica guineana espabilada, que es inteligente, que quiere trabajar y es una antangan, parece que ser negra significa ser tonta, ser estúpida. Y eso, si fuera una práctica blanca, diría, no, es porque es blanco. Lo hacen nuestros hermanos negros. Eso ocurre en Guinea a diario. Una mujer presenta un libro bien escrito, una novela, la última que presentó una novela y que yo estuve, fue Isabel Ropé, hablaba de la violencia sexual y todo lo demás. No se cuestionaba si en Guinea se produce violencia sexual, que no hay encuestas. Lo que se preguntaba era si realmente ya había hecho una investigación sobre el libro, si está capacitada. Es decir, se sigue creyendo que el conocimiento es una cosa de hombres. Entonces, ¿qué pasa? Las mujeres que trabajamos sobre derechos humanos, que somos defensores de derechos humanos en Guinea, vivimos el día. Tú no sabes si vas a amanecer. El primer entorno que te abandona es tu entorno cercano, la familia. Porque tú te has saltado el patriarcado empieza en tu casa. Cuando sales de allí te encuentras con el vecindario, también te abandona. Antes de que te abandone el régimen, tienes ya abandono en todo tu entorno. Ahora yo me hago la pregunta, a los partidos políticos que tienen una función de cambio social, ¿nos abandonan de facto o dicen que no nos abandonan? Entonces, pues un país funciona cuando hay comunicación, cuando hay encuentros, pero la verdad que yo no veo perspectivas de cambio en la élite política que pueda cambiar al final le dicen, no, es que las propias mujeres quieren vivir así. Es que los derechos de la mujer son derechos de las personas, son derechos humanos y de las humanas. No tiene que saber una mujer que tienes que tú encargarte de inculcar que esa persona, porque es tu deber. Pero lo que seguimos viendo ahora mismo, tanto en temas de género, da igual la etnia, como el tema LGTBIQ+, es un silencio absoluto o una impunidad absoluta. Una impunidad para quienes tienen poder a nivel de armas, a nivel de dinero, para hacer lo que da la gana, y una indiferencia y el silencio de parte de las personas que ahora mismo no tienen un poder político y ostentándolo, pero que tienen cierto poder de pronunciamiento, de condena, echamos de menos eso que no lo vemos. Entonces, decirle que yo, sinceramente, yo no, igual hablar como estoy hablando no me ha hecho tener muchas amistades. Esto está bien, pero luego me siento muy a gusto después de haber hablado así. Así que muchas gracias y... Hola. Sí. Bueno, muchísimas gracias a las tres. Yo tengo muchas ganas de abrir la conversación. No sé si haceros una pregunta mientras os pensáis vosotros y vosotras vuestros comentarios y vuestras preguntas. Yo he estado siguiendo un poco lo que está pasando en Guinea y he visto que cada vez más hay más manifestaciones del malestar más manifestaciones de malestar por parte de mujeres. Tenemos revueltas, no sé si llamarlo así, protestas en el mercado de Semu, cada vez que hay situaciones de injusticia
justicia, con productos que lleva la primera dama a vender al mercado. Tenemos casos de niñas desmayadas masivamente en los centros de secundaria, que es una clara somatización de su malestar en estos contextos. Y sí que me doy cuenta que en las redes sociales y sobre todo en los grupos de WhatsApp, cada vez más se está gestando una cierta perspectiva feminista que ya estaba presente, pero que quizás ahora se está articulando también por una circulación mayor de información y que facilitan este tipo de redes, ¿no? Y mi pregunta es, ¿veis la posibilidad de que este movimiento, no me atrevo a decir movimiento, las corrientes feministas acaben articulando un movimiento de mujeres en Guinea? ¿Alguna posibilidad de eso? ¿Tenéis alguna esperanza en este sentido? Es cierto que vosotras formáis parte de esto también con vuestra organización, pero ¿veis la posibilidad de una mayor articulación más allá de pequeñas iniciativas? Pequeñas, grandes iniciativas, perdón. ¿Por qué no? Lo iba a contestar. Chao. Normalmente, no por ser negativa, pero no. Porque quieras que no, siempre que una mujer alza la voz, hay una persona que quiere callarla. ¿Sí? Y yo empiezo desde las mujeres trans. Porque nosotras somos las mujeres que hemos perdido, como que hemos dejado el privilegio de ser hombres en una sociedad como Guinea Ecuatorial, que se rige por el patriarcado, bantú y no sé qué ideologías y qué religión. Nosotras hemos renunciado a ser hombres, o sea que por más que haya mucho movimiento por de momento de nosotras en las redes sociales, nosotras dando voces, hay personas que están pendientes de cuándo va a rodar nuestra cabeza. Y eso es lo que crea miedo a las otras niñas, que sí, hay mujeres que están hablando, podemos levantar, podemos hacer más movimiento, pero ¿qué pasa con nosotras? Porque como nosotras que estamos viviendo con el miedo de si vamos a despertar mañana, ellas ya lo tienen. Así que la red es como una zona donde nosotras podemos estar luchando, dando voz, y también es la zona de pesca para la gente que nos quiere callar. Así que no. Hola, yo creo que sí. Yo creo que sí por varias razones. La cuestión está en que la población guineana tiene una forma de manifestarse totalmente diferente a lo que se entiende en Occidente por una manifestación. Por ejemplo, imagínate que son las 6 de la tarde. Decreto número 39, por el que se ordena a partir de mañana que no se venda en las aceras y no sé qué tal. A las 6 de la mañana están las mujeres colocando en las aceras su ropa de venta. Es decir, son diferentes maneras de decir, sí, tú gobierna, pero yo estoy aquí. En Guinea se vive en la actualidad una fragmentación total entre lo que son las élites políticas y la sociedad. Es como si la población guineana hubiera cogido Guinea y le hubiera dicho a la gente que manda, tomadlo ya que lo queréis tanto, ahí lo tenéis, pero lo tenéis solos para vosotros. Yo veo una fragmentación. Te vas al mercado de Semu, cuídate de no pisarle un tomate a una mujer. Ya puedes tú ser la reina de, vete tú a saber, como se te ocurre pisar un tomate, son todas capaces de darte una paliza, todas. Es que, digamos que quizás, no sé, por ejemplo, cuando salió el libro Yo no quería ser madre, yo sabía que esa parte del mundo estaba articulado, pero no tanto. Entonces, pues fue como me le hubiese ido a España a traicionar al gobierno, al país, bla, 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 pero yo vi en todos los estados de la gente homosexual mi fotografía, los libros, y Rulito rato llamándome, hola, ¿estás viva? Cada uno, no, estás en la cárcel, cada uno, o sea, aquello era como o sea, yo me sentía sola como ciudadana. Es decir, fue como si, es decir, cada vez que cae una persona activista en Guinea, yo creo que los poderes públicos celebran una fiesta. Por fin se cae. Pero a nivel social, sí que te das cuenta de que la gente se entera de las cosas. Yo sí que vi ese acercamiento, sí que vi ese apoyo en la comunidad que no vi siquiera en mi familia. Yo creo que sí que hay, igual no es un movimiento súper articulado porque, oye, son 50 y pico de años de dictadura continuada. No va a ser un cambio, pero
a la mínima que, no sé si hay gente fan aquí, hay una cosa en la tradición que es Moloch, cuando las mujeres se van a Moloch. Moloch es cuando vais a un río, tenéis que construir un dique para que luego el agua y que por ahí sí pescando tranquilamente. Entonces, pues Guinea es como una especie de dique en el que se va cerrando, aquí se cierra para que el agua no salga. Y luego se vuelve a cerrar para que no salga, pero es como si todos quisieran salirse de manera, pero a la mínima que la gente tenga una mínima oportunidad, yo creo que eso va a saltar. Lo que pasa es que lo que decía Aranzadi, es decir, cuando ya no queda dinero para sobornarnos, pues la violencia empieza a aumentar. Cuando hay dinero, pues se relaja el régimen porque puede sobornar a mucha gente. Quizás el problema debe ser que nos dejamos sobornar demasiado. Si nos dejáramos de recibir sobornos todo el rato, igual otra cosa pasaría en Guinea. Pero yo sí que creo que hay mujeres trans, como Rusli, muchas que están empoderadas, a pesar de que el Estado les niega el derecho a educarse, se buscan la vida para formarse. Hay muchas mujeres, pero esas mujeres no se muestran en los medios. Son mujeres invisibles, pero que están allí esperando su oportunidad. Pues ahora sí, si queréis, abrimos palabra. Primero, Celestino, Enrique y Juan, por este orden. Ah, y no me acuerdo de tu nombre. Vale, espera, voy a apuntarme. Celestino, Enrique, Juan. Juan. No sé si coger 3 y 2. Empieza. Sí, está todo el mundo apuntado. Y vale, Inés. Vale. 3 y 3. Ya. Sí, adelante. Bueno, tengo correcciones. El tema es un poco. El tema de decir para no un día, sino varios días. Yo lo que he escuchado aquí, pero bueno. Me cuenta lo de Melibea, voy a decir que, bueno, una declaración, una constitución hay una primera parte que es declarativa, donde los principios del Estado se declaran si es un Estado moderno. Un Estado moderno es un Estado social y democrático. Entonces tú no puedes ir a decir, hay que hacer algo por los niños autistas, hay que hacer algo por las madres no sé qué, hay que hacer para... Tú haces una declaración que tenga en cuenta, y te voy a hablar en términos africanos, Ubuntu es todo lo que existe. Dentro de lo que existe está el Ubuntu. Después haces una declaración de que todo lo que existe, ser humano, ya no hablo de, no voy a hablar del género y todo esto, todos los seres humanos son iguales ante la ley y el Estado está obligado a defender a todos los seres humanos. Y ahí se engloban todos los seres humanos, sean del género que sea, sean de la tribu que sea, sean de la raza que sea, sean de lo que sea. Los que mantengan los marcianos también. Este es el deber de un Estado moderno, en constituirse en garante de todos los derechos de todos los seres humanos que habitan en su país, incluso de seres no humanos. Ubuntu abarca mucho. Está el Kintu, de todo lo que exista, incluyendo la AGDF. Es la obligación del Estado moderno. Y lo digo en términos, si queréis, bantú o en términos africanos. Yo lo entiendo así. Estamos en la época en que tenemos que luchar justamente por eso. Primero, declarar que Guinea sea libre y democrática, que se definan los derechos de todos los que habitan Guinea. Todos los que están dentro, aunque sean extranjeros, aunque sean animales, aunque sean peces, aunque sean pájaros, aunque sean árboles. Esta es la obligación del Estado moderno. Que una vez que se pone en marcha esto, se ve que no se cumple del todo, pues se hace lo que se tiene que hacer, es profundizar el sistema democrático, es decir, ver los errores que se producen, que no ha sido, no se ha tenido en cuenta, y se va mejorando poco a poco. Por ejemplo, el ser humano, hombre fan, hombre tal, todo eso, el Estado está por encima de eso. Y todos, hasta la minoría que sea, todos están obligados. Si en un momento determinado, por ejemplo, la mujer no se tiene en cuenta,
es un tema que no se ha abordado, pero la mujer, para mí, es el segundo elemento. Después del ser humano, hay que proteger a la mujer. Se siguen vendiendo a las mujeres en Guinea. Como segundo elemento. No, lo digo como prioridad. De prioridad, lo que hay que alcanzar. Cuando tú le dices a la mujer, yo estoy viendo en Guinea, hasta que me han echado, hasta hace poco, no puedes explicar a una mujer fan en el pueblo de que la dote es una venta, es una compra-venta del ser humano. Y es así. Se da un dinero, a cambio se obtiene a una persona. Y eso está prohibido por la ley. Pero todas las mujeres, en su mayoría, aceptan el hecho de la dote. Yo he tenido discusiones fuertes, yo soy hombre, he tenido discusiones fuertes en las que enfrente tengo a la mujer que está protestando por esta forma de ver yo en la real, la dote. Habrá que eliminar la dote. Habrá que eliminar la dote. Habrá que hacer algo por el niño. Habrá que hacer algo de tal. Pero todo eso es la obligación del Estado después de haber emitido, digamos, la filosofía básica de lo que es obligación del Estado. Habrá que ir cumpliendo uno a uno cada uno de los elementos que garanticen estos derechos de todos los que habitan. Y posiblemente se llegue a hacer una ley. Yo creo que ni siquiera hay que hacer una ley de protección por ejemplo, de los trans o de los homosexuales. No hace falta. No hace falta, porque todo aquel que viole los derechos de cualquier persona por su orientación sexual, esto ya hay una parte en el Código Penal. No hay que hacer una ley especial. No hay que hacer nada especial por los homosexuales. Solamente hay que cumplir la ley a rajatabla. A rajatabla. Y si en algún momento te das cuenta que, por ejemplo, los policías no lo garantizan, los jueces no lo hacen, etcétera, etcétera, que ya es todo el trabajo que tiene que hacer un Estado de mejora de la situación de todos los hermanos. Rápidamente es mi punto de vista. Es decir, que si tú emites una cosa, tienes que hacerla cumplir, y el que está obligado a hacerla cumplir son el Poder Judicial, el Poder Legislativo y el Ejecutivo. Tienen que validar, hacer válido y ejecutar el mandamiento que se suele poner en los primeros artículos de cualquier constitución. No sé si con eso he dicho todo. Yo creo que yo lo veo así, Yo lo veo así. O sea, yo, por ejemplo, yo lo conozco personal trans. Yo no lo conozco. Y el tema de género, si el tema de género en España todavía se está debatiendo. Se está debatiendo. ¿Cómo vas a pedir a un político que haga, no sé, unos artículos? Disculpa, es que creo que tenemos que dar la palabra a los siguientes. Yo creo que para... no sé si esto les satisface, sino que estoy dispuesto a un debate en otro momento sobre este tema que me parece bastante complicado. Enrique. Tiene una pregunta sobre el matrimonio y la mujer trans. ¿Cómo se ve en Guinea? Porque me suena que sí es bienvenido, ¿no? La idea que con la dote legitimas, ¿no? Que no es si eso es común o es una cómo existe la cuestión ahora en Guinea, y también de qué medios usáis, porque tampoco, lo que dicen es razón, que no hay esta comunicación entre los diferentes grupos, movimientos sociales, etcétera. Pero entonces, ¿cómo os comunicáis? Memorias, informes, grupos de WhatsApp, ¿cómo se entran estos grupos de WhatsApp? ¿Cómo circulan las noticias? La página web de la Embajada Americana, ¿cómo es la difusión? Porque no aparecen en las páginas web que usamos todos para informarnos. Pásale a Juan. Sí. Yo quería saber si tenía presencia o no en Guinea entre los grupos feministas y los grupos de LGTBI, y qué importancia tenía, y si igual se incide en la diferencia de percepción de vosotras dos, y una es negativa, de expectativas negativas frente a la pregunta que ha hecho Alba, y tú eres positiva. Tiene presencia, recuerdo desde el principio, la división que se ha patetizado en el feminismo español entre feministas que aceptan la libre elección de género y feministas que no aceptan la libre elección de género. Si os parece, respondéis a estas tres primeras preguntas y luego recogemos las demás. No sé quién quiere empezar a contestar. ¿Empieza?
¿Hay alguien más, verdad? Sí, pero hay muchas. Entonces esperamos a otra ronda para darles espacio. Si no, tenemos tiempo todavía, ¿no? Y las mujeres, Hacemos una... Sí, tengo apuntadas las manos. Sí. ¿Queréis que recolecte alguna pregunta más? Bueno, sí, que son varias. Vale, Queremos dale. empezar. Yo lo que estaba proponiendo, respondiéndole a Okembe, yo no solo proponía que se esperara de los poderes públicos guineanos, por ejemplo, el gobierno que es el que está ahora mismo ostentando poder a través del diferentes ministerios, no solamente esperamos que el gobierno reaccione ante ciertas situaciones, también esperamos que la oposición haga su trabajo cuando ocurre, por ejemplo, se anuncia y una mujer ha sido descuartizada en no sé dónde y no pasa nada. Y se sigue informando en Guinea cosas como crimen pasional y no pasa nada. O se difunde una información de, es que como hay muchos niños ahora mismo que te vas por ahí y encuentras un niño en un contenedor, es que deben ser niños de lesbianas, porque como no quieren ser madres, y eso tiene una repercusión. Es decir, tenemos no solo lo observamos, sino que tenemos la convicción de que los partidos políticos tienen una visión tradicional de lo que es la política, que no terminan de darse cuenta de que hay otros movimientos que han surgido. Por ejemplo, el movimiento del rap y el hip hop. El movimiento duro del rap y el hip hop porque tiene todavía vivas a 2 o 3 personas, chicos. El resto o han sido derrotados en una prisión o les han torturado y muchas veces los partidos políticos ni siquiera una declaración de qué es lo que está pasando. Es decir, que Guinea ha transitado hacia una forma de vida y ahora están surgiendo otros movimientos que anteriormente no existían, pero yo creo que hay una especie de que los partidos están anclados en una época y hay una especie de siempre Obiang, siempre Obiang. Obiang no es Guinea. Guinea existe sin Obiang. De hecho, hace mucho que no aparecen en los medios y seguimos existiendo. Eso a un lado. Y lo otro es, yo no sé si existe un acuerdo sobre el significado del término Muntu. Algunos antropólogos dicen que Muntu significa mot. En Fang, mot significa varón. La mujer no es mot. La mujer es una mujer anemina. Sí. Ya discutiremos en otro espacio, pero los derechos que disfruta un varón Fang no los disfruta, por ejemplo, una mujer. Y en cuanto a lo que decía, por ejemplo, que no hace falta recoger las especificidades, por ejemplo, hacer una ley en materia LGTB, una ley, hace falta legislar sobre cada temática. ¿Por qué? Porque igual usted tiene muy buena voluntad y dice, bueno, la Constitución dice eso y lo bueno, pero hay muchos grupos que no están de acuerdo. Por ejemplo, lo que preguntaba Aranzadi, en muchas ocasiones me he ido a reuniones en las que se dicen, sí, que las feministas guineanas se reúnen. Y yo me he ido con chicas trans y me dicen, y esa digo, una mujer trans es una mujer. Pero en Guinea, a nivel de poderes públicos y a nivel de sociedad, la mujer lesbiana no es mujer, la mujer trans tampoco. Y eso lo defienden mujeres feministas con toda la cara en Guinea Ecuatorial. O sea, que esas divisiones dentro del mundo feminista existen. Es decir, hay mujeres que encuentran un estatus dentro del patriarcado, mujeres cisgénero, mujeres heterosexuales, pero no reconocen que la mujer trans también es mujer. Pero bueno, las ideologías están para eso, ¿no? Para dividirse, para juntarse y para crear debates. Y luego también el tema del debate sobre la dote, sobre el unsua, sobre ciertas prácticas tradicionales. En son parte del mundo, es una especie de cementerio. ¿Por qué? Porque existe una red de trata de niños en Guinea bien estructurada. Cuando una niña trans tiene 16 años, 17, 18, 20 años,
es lo que desean los pederastas y los hombres que están para ir con ellas. Y le prohíben que no quieren que esté, no, como te vea yo hablando con Melibea o con Ruli, tienes un problema. Cuando ya tiene de todo, porque le enseñan, le introducen a la niña en el mundo de la drogadicción, le introducen en muchas cosas. Cuando tiene de todo, cuando ya le echan. El colectivo es cuando tiene sentido. No sé si me explico. Es decir, somos un cementerio. Es muy difícil encontrar a una niña transgénero o un niño transgénero de 18 años en nuestros establecimientos. ¿Por qué? Porque es el momento en que todavía es carne de, como suelen decir, para las personas que lo buscan, lo explotan, la familia lo ha repudiado y está en la calle. Cuando ya pillaron de todo, porque han abusado de sus derechos de infancia, es cuando nos lo echan. ¿Qué vamos a hacer? Le decimos que no vuelva. No podemos hacerlo. Y luego, la pregunta que formulaba, los informes son parte del mundo, están en todas partes. Están en Asodeque, están en los medios que informan sobre Guinea con mucha frecuencia, tienen los informes que hemos publicado. El último que hemos sacado hace poco está en nuestra página vozompaterelmundo.org. Es sobre la trata de personas LGTBQ+ en Guinea Ecuatorial. El informe no es largo, solo unas 40 páginas. Entonces, pues se puede leer perfectamente y hemos hecho artículos en el periódico El País, en otros medios, donde a pie de página aparece una nota en la que la nota entras en la página web y automáticamente tienes acceso al informe. Pero esos informes cuando lo publicamos, son informes que se visualizan en España, te llama algún blanco y te pregunta por la población que da, es que mentís, va a ir a mantener el nombre de Guinea por allí. Pero te lo dice la persona que tiene en su casa una niña transgénero que no escolariza, que no quiere y que no quiere que nadie lo vea. Son las personas que aparecen para decir que no habléis de ese tema, bla, bla. Bueno, me voy a alargar. No, es un poco como enfatizar en lo que ha dicho la compañera, porque el movimiento feminista aquí no es igual que el movimiento feminista en Guinea Ecuatorial. Como ha dicho Melibea, mujeres trans y mujeres cis vamos cogidas de la mano, porque lo vemos desde el contexto de que somos mujeres. Una cosa que se ha dicho aquí sobre la obligación del Estado debe ir y denunciar la oposición debe reconocer la existencia de la comunidad trans, que todos somos personas, bien, pero no podemos hacer una ensalada de derechos. Porque cuando hacemos una ensalada de derecho hay frutas que nos estamos saltando. Porque ahora mismo, que todos somos personas, tenemos derecho a la comunidad trans, las minorías étnicas, bien, pero es que necesito que el Estado sepa que yo como mujer trans tiene que apuntar aquí cuáles son mis derechos y la obligación de él conmigo. Porque si no lo hace, me invisibiliza. Esto tiene que constarse, todos los partidos lo tienen que conocer, deben saber nuestra existencia, porque ahora mismo es como aquí en Europa, cuando me dicen, no veo razas. Si tú no ves razas, no ves lo que conlleva ser una persona negra, no lo ves. Así que el Estado tiene que verlo. Cuando hablamos del derecho que se están vulnerabilizando en Guinea Ecuatorial, un ejemplo palpable. Se publican muchas cosas, como ha dicho la compañera, que la gente que nos llaman son personas blancas o algún guineano que está viviendo en el exilio durante muchos años. Ejemplo palpable, 2019, aquí atrás, que el barco, el Obey, se quedó atrapado en el puerto de Bata durante una semana entera y nadie preguntó nada, porque todos cuando estamos hablando de Guinea Ecuatorial tengo que enfatizar muchas de las veces cuando hablamos de la cultura de la dote y no sé qué, Guinea Ecuatorial no es pan, Guinea Ecuatorial es combe, bubia, nobones, vicio, todo, absolutamente todo. Así que los términos que tengamos que estar utilizando, tenemos que utilizar también términos en Farango, en Baloiqueto, en Batoizumba. Así que ese barco que se quedó en el puerto durante una semana con militares preguntándonos a los ciudadanos de Anobón si sabemos quiénes son ellos, y a ver si los anoboneses tienen voces, todo eso desde el primer día lo sabe mi compañera Melibea, lo sabe Tuto Alicante, lo sabe Lucía Mbomillo, he publicado todos los días la situación en la que yo me encontraba. Sin comida, sin agua, con militares que estaban amenazándonos a porrazos y que a mí me han desnudado para que puedan comprobar si soy una mujer o un hombre. Lo he publicado por WhatsApp. Ha corrido por ahí, pero ¿quiénes me han llamado? Guineanos en el exilio y gente blanca. ¿Dónde están los guineanos que ahora mismo dicen vamos a derrotar a Obiang? Pero vosotros cuando lleguéis, ¿qué vais a hacer por nosotros? Esta es nuestra pregunta.
Bueno, yo simplemente en relación con la primera pregunta que han hecho, que sí que es verdad que decía que la Constitución se hablan de conceptos generales, pero para hacer un concepto general se han de conocer como las pequeñas cuestiones que generan el todo. Y si no se deseduca, si no se entra a entender realmente cuáles son las necesidades concretas, pues realmente nunca podrá haber algo genérico. O sea que se necesita entrar en esas cuestiones espinosas para poder generar el concepto general que luego querrán aplicar y que luego la ley la harán cumplir en ese sentido. Nada más. Sí, una cosa que quería añadir. El tema que preguntaban Alba y Aranzadi sobre los grupos, la diversidad, ¿no?, de marco sociológico dentro del feminismo guineano. En Guinea existe está muy arraigado lo que es, está muy arraigada la endogamia política. Es decir, ahora mismo está todo el mundo cantando, ¡hey, qué bien! Están muchas mujeres ocupando cargos, qué bien, qué bien. Ah, ¿y quiénes son esas mujeres? ¿O de quiénes son? ¿O de quiénes son? Las personas que ostentaban poder con los blancos en la época colonial estuvieron con Macías, están con Obiang y están haciendo la cama a otros que no quieren que sigan allí. Y ahora que Guinea está dividido por las familias políticas que le rodeaban a Obiang están cada una afianzándose para ver si tiene un asiento después, se están peleando por las sillas. Y esas sillas representan esa endogamia política. Siguen siendo los mismos apellidos, siguen siendo las mismas amantes de. Y luego es que también hay muchas personas que son minoría étnica que se les ve, se ha nombrado una alcalde de buen bata, se ha nombrado una. Sí, pero ¿quién es? ¿Quién es? Es decir, uno de los elementos que a día de hoy divide a las mujeres, pero de manera tajante, es la clase social. Las que tienen medios económicos que han conseguido gracias a, con respecto a las que no tienen medios económicos porque no conocen a. No tenemos relación, es una ruptura. ¿Por qué? Porque las que tienen medios económicos creen que su principal competidor es la mujer pobre, porque en Guinea hay cargos para mujeres y cargos para hombres. Y cuando se nombra una mujer en un cargo para hombre, tiene a un número 2, a un número 3, a un número 4, que en realidad son la persona que van a mandar mientras la otra ocupe el asiento. Entonces, esa endogamia política creo que hace falta hacer un estudio sobre esa continuidad. Son las mismas personas. El papá está jubilado en su casa, pero desde ahí manda y la niña está ocupando la silla. La niña es la ministra, el niño es el ministro, secretario de Estado. ¿Por qué me liberan el ministra? Oye, Jones, ¿cuándo te haces ministra? Es decir, hay gente hecha para ser ministra en Guinea porque la endogamia política está arraigada. Y eso no es igual, eso no es discriminación positiva, eso es discriminación. Y yo creo que ese es el nombre que tiene. Pero bueno. Cogimos un par de palabras más. Estaba él aquí delante, luego Gema y luego Inés, que está por ahí atrás. Os voy a pedir que seáis breves. Sí. Para él. Aunque el tema es muy profundo, vamos a intentar hacer breves. ¿Me escuchan? ¿No? Sí. Bueno, hay algunas cosas que quiero primero concretizar y aclarar. Un bot es fan. Implica tanto mujer como hombre. Aunque digan mujer en fan es mina. Hombre en fan es fan. Esto está bien aclarado. No. Sí. No. Discútanlo un poco. Un bot es persona. Se refiere tanto a mujer como hombre. No. Es como decir estudiante, aunque los movimientos LGTB y feministas vengan a decir estudianta. Estudiante ya está neutro, se refiere tanto a la mujer como al hombre. Estudiante. Y hablando
lanzando piedras a la oposición guineana en el exilio, porque en Guinea, dentro de Guinea, no se puede realizar la oposición. En Guinea no existe mínima libertad. Quien diga que en Guinea se hacen manifestaciones, esa persona miente. Para hacer manifestación en Guinea, primero tiene que alabar a Obiang, para que Obiang sepa que le está alabando, la manifestación va a su favor. En cuanto no digas primero PDG oye, Obiang oye, no se puede hacer manifestación en Guinea. El mismo Kembe, que está aquí detrás, que ha hablado aquí, se fue en 2010, si no me equivoco, 2010, 2012, solamente repartir octavillas en la calle, fue detenido. Sin decir nada, solamente una frase, va repartiendo, fue detenido. Hablando de grupos feministas LGTBs en Guinea Ecuatorial, yo llevo muchos años en esto de activismo guineano. Las redes sociales, por ejemplo, Facebook, empieza a tener poder en la comunidad guineana. Bueno, Facebook se crea en 2006, si no me equivoco. Y empieza a tener influencia para que nosotros, que empezamos jóvenes, éramos, nos llamaban locos, hasta podía, cuando quería obligar a una guineana, que decía es opositor. Ser opositor en Guinea, en esos momentos era mucho más insulto que ahora, porque ahora hace pocos años las mujeres se involucran en la lucha. Lo que ha dicho Okembe, en Guinea se habla de derechos humanos. No sé cuántas manifestaciones los grupos LGTB guineanos han organizado manifestaciones aquí en Madrid y que lo han enviado el comunicado a la oposición guineana en el exilio. No me consta, porque en el activismo guineano yo estoy desde hace muchos años, más de 10 años. Segunda década de este siglo, empiezan las redes sociales, Facebook a funcionar bien. Yo sé primero los grupos de la comunidad guineana en Facebook, ahí hacíamos denuncias, todavía poca gente, algunos empezaban con la cara tapada, con nombres falsos, y con el tiempo iban cobrando, ganando el balón, y se ponían sus nombres, sus caras y todo. Las mujeres no sé dónde estaban, porque los derechos se conquistan. Aquí en España hay Vox, es la tercera fuerza política. Disculpa. Sí, sí, por favor, ¿puedes pasar? 2 minutos, ya está. Es la tercera... No, 2 minutos, no. 2 segundos. Tercera fuerza política en España. Vox es la tercera fuerza política en España y no está de acuerdo con el lesbianismo. Disculpa, ¿puedes pasarle la pregunta completa? Porque hay muchas cosas que por favor, debería que... ¿puedes pasar el micrófono? ¿Qué iniciativa han tomado el grupo LGTB guineano en pro de los derechos humanos en Guinea Ecuatorial? Hablamos de derechos humanos en general. Sí, porque tenemos que hacer leyes distintas y específicas. Esto es una muestra del porqué. Bueno, yo no os voy a quitar mucho tiempo. Esta es una pregunta para la mesa en general. En el año 2019 se filtró un anteproyecto de ley que venía a prohibir y a castigar y a sancionar a todos aquellos que practicasen conductas homosexuales. Entonces, no sé si os acordáis, ¿no?, de un proyecto de ley de 2019. Hoy estamos en 2023, en la República de Guinea Ecuatorial, el Poder Legislativo tenía un parapeto enorme como era la oportunidad de la nueva aprobación y sanción del nuevo Código Penal. Ahí explícitamente se podría haber sancionado todo este tipo de conductas, a lo que dicen en las dependencias policiales, que la homosexualidad es un delito. Entonces, me gustaría saber cómo valoráis vosotras, ¿valoráis positivamente que el régimen ha disminuido su grado de represión formalmente, ¿no?, al menos a nivel legislativo, para la sociedad homosexual? ¿O cómo valoráis que no se haya, hasta la fecha, después de ese proyecto de ley, no se haya aprobado ninguna ley que taxativamente y expresamente castigue la homosexualidad en la República de Guinea Ecuatorial? Ahora
Podemos contestar para que, porque si no, Sí, por favor, y luego seguimos con la pregunta que hemos apuntado muchas cosas. ¿Sí? Por favor, ¿es posible, Alba? sí, sí. Alba, sálvanos, por Tienes visto, bueno, Hola, cariño, por favor. Como quieras, como empieza tú. A ver, voy a ir directamente al dilema que es el que me acuerdo ahora mismo. ¿Cómo es que valoramos que no haya ninguna ley que hasta ahora no condene a las personas homosexuales por su práctica, que es el anteproyecto de ley que se quería quitar? Porque yo lo resumo en la respuesta que siempre ha habido y que el gobierno no quiere hacer visible, que es la ley del pueblo es la que manda. Al gobierno le da igual lo que pongan papeles o no. Y como tiene mucha presión de lo que diga el extranjero, prefiere dejar esto en stand-by, y mientras tanto sus leyes civiles son las que van funcionando. ¿Quiénes? Sus sicarios en la calle. Así que por más que de manera, no sé, demostrativa, no plasme que esta ley es vigente o no, sigue teniendo las mismas prácticas en la calle como siempre. Ok, ¿qué es una manifestación? Yo creo que estaba explicando aquí en algún momento que cada pueblo, cada grupo humano tiene diferentes formas de mostrar disconformidad. Por ejemplo, en la España franquista, la pregunta, ¿en la España franquista existían movimientos feministas? Sí. En la España franquista existían movimientos, existían partidos políticos, por ejemplo, el Partido Comunista, el PSOE, trabajando de manera clandestina, sí. ¿Se manifestaban? Sí. ¿De qué manera? Los libros de historia lo documentan hoy. La población guineana, que sabe muy bien qué va a pasar cuando se manifiesta de una manera diferente, sabe cómo hacerlo perfectamente. En una ocasión que me hago, en una ocasión, recuerdo que yo estaba trabajando todavía en los medios de comunicación, se convocó una reunión en un ministerio y las personas convocadas eran las encargadas de la medicina tradicional, que era una persona llamada curandera, curandero y tal. Estuvo el ministro solo y no apareció ni un solo curandero. Estaba en la prensa. Eso nunca se publicó. Después de una semana nos fuimos buscando a las personas convocadas. Dijeron, no, yo no voy a ese lugar. Porque en Camerún se hace eso y en Guinea no se hace. Porque en tal sitio se hace eso y aquí no se hace. Es decir, que quizás habría que mirar con otro ojo, quizás con otra mirada, cómo se manifiesta la gente en Guinea Ecuatorial. Se prohíbe, por ejemplo, por no sé, por COVID o por no sé qué pandemia, que no se pueda volver a vender en el mercado. Las mujeres dicen, ¿cómo no voy a vender si yo vivo día a día? Las mujeres se van al mercado a vender, aparece la policía, empieza la pelea y eso sale en los medios y terminan presos o expulsados del trabajo las personas que han sido, que se han ido a informar. Es decir, yo no quiero que yo esté de acuerdo conmigo, simplemente yo lo que veo es que en Guinea la tradición bubi, la tradición dowe, la visió, la fernandina, la fan, en esas culturas existen culturas políticas diferentes y cada grupo se manifiesta a su manera. Entonces, pues decir que en Guinea no hay manifestación, quizá porque queremos ver como una manifestación en Madrid, que toda Madrid contra Ayuso en plan. Igual es eso lo que quieres ver, pero en Guinea otra forma de manifestarse. Cuando una mujer escucha la radio y sabe que al día siguiente no puede salir a vender y sale al día siguiente a vender, está poniendo en peligro su propia vida. Igual la única que lleva el pan a casa. Es una forma de manifestarse. Si no empezamos a valorar esas. Y estamos viendo la política grande, pero tenemos que empezar a ver las cosas quizás con otra mirada. Eso a un lado. Seguimos sin estar de acuerdo sobre si Mor es persona o no. Yo soy mujer, no soy Mor. Tú eres hombre, eres Mor. Cuando fallece una persona en tu clan, hablas en nombre de tu clan y yo no. Por ejemplo, en caso de una boda, tú vas a casar a una mujer. Yo me voy a un matrimonio, a un pueblo ajeno. No es mi pueblo. Hay derechos de facto que me hacen sentir que no soy persona, pero tú sí. No sé si usted es fan o no, pero Mor no es mujer. Mor es varón. Esa es mi postura. Y luego también a mí me gustaría que se empezara a utilizar en nuestro mundo político un lenguaje inclusivo.
Los hombres no son las mujeres. El ser humano no es la ser humana. Las mujeres, somos humanas, no somos humanos. De tal forma que hay grupos que han surgido después de mucho tiempo que no se identifican con muchas cosas. Eso allí. También se formó una pregunta sobre por qué no invitamos, cuando hacemos actividades en materia de sociedad civil, por qué no invitamos a la oposición, por qué no invitamos a otros grupos y a grupos Yo anteriormente, por ejemplo, cuando presenté La Bastarda, recuerdo haber invitado a muchos dirigentes que traía 15 euros solamente. Recuerdo haber invitado a muchas personas, pero ¿qué pasaba? Cada vez que convocaba al líder de la oposición, se pasaban el tiempo peleándose por Obiang y nadie leía el libro. Digo, pero yo os he invitado para que leáis el libro, que sepa qué está pasando últimamente en el país, pero si estáis todo el día hablando de Obiang, que cada uno se quede en su casa. Porque yo no creo que Obiang sea Guinea. Guinea es mucho más grande que Obiang. Entonces, pues, si se invita a una persona, a un grupo, para hablar de ciertos temas, hay gente que es un poco moderna, no mucho, pero lo es. Entonces, pues que le invita para hablar de una temática y sí que está en lo que, pero la mayoría está todo el rato, la política, la democracia. Sí, pero ¿qué pasa con la chica transgénero que es tu vecina? ¿Qué pasa con el informativo de las 4 que dice un accidente se ha producido en Baney, se han muerto 3 guineanos y una anobonés? ¿El anobonés qué es? Es el organismo. No es el mismo. La indiferencia, estás escuchándolo sentadito y ni siquiera opinas que eso está mal y la gente lo normaliza. O sea, yo creo que el lenguaje inclusivo es importante, por eso dejé de invitar a mucha gente, al menos lo que tiene que ver conmigo. Dejé de invitar a gente que va a venir a discutir sobre temas que entiende que son lo que es la política guineana, pero yo entiendo la política guineana de otra manera. Entonces, pues, quizás, en fin, los derechos humanos en general, yo no sé lo que son los derechos humanos en general. Ensalada. Es una ensalada de derechos. Ahora, la pregunta que ha formulado Gemma. Ese informe que hemos publicado últimamente, el informe sobre trata de personas, nos ha abierto los oídos, la mente y todos los sentidos. Porque el primer estamento de trata de personas en todas las etnias de Guinea Ecuatorial es la familia. Luego ya la policía muchas veces la policía sabe que eres lesbiana o gay porque tu familia te ha llevado de la mano hasta la comisaría para que te den 50 en el culo a ver si aprendes a ser lesbiana. Y la policía sigue sabiendo dónde se reúnen las lesbianas y sigue sabiendo dónde se reúnen los gays, dónde se juntan las chicas transgénero. Y las redadas se producen a diario, sobre todo en la región continental. A diario. Entonces, cuando una chica transgénero, un chico transgénero sale a la calle en Bata o en Malabo, aparte de llevarse sus 5.000 o lo que sea, de lo que va a consumir, lleva el dinero de la multa. En caso de que me detengan, me pedirán 10.000, 15.000 o 20.000, cualquier coche patrulla que pase, y eso es lo que voy a pagar. Es decir, si una persona heterosexual sale a la calle en un sábado para divertirse, lleva todo solo lo que va a gastar. Pero una persona que es LGTBIQ+, saca lo que va a gastar, si es que lo tiene, y saca la multa. Porque la probabilidad de que vuelva a casa sin irse en una redada es del 0,0000%. Entonces, quizás yo, volviendo a lo que decía antes, Guinea son 2 estados. El estado aparentemente occidental y el estado de Carania, donde Carania manda, Caraclán manda. Entonces, ahora lo que yo estoy viendo es, puede no existir una ley que no se ha aprobado la reforma esa de la última reforma que hicieron, pero esa reforma es la ley de peligrosidad y rehabilitación social del 70 en España. Es decir, lo que estaba en vigor en Guinea, hasta que empiezan a sacar el anteproyecto, es la reforma que hizo Franco en el 54. El anteproyecto que sacaron como nuevo, su contenido es la ley de rehabilitación social que aprueba Franco en el año 70, cuando ya le faltaban 5 años o 6 y cuando coincide que la Iglesia Católica, a través de los ministros del Opus Dei, ocupan muchos cargos en el gobierno español.
es el contenido mismo, es como coger la ley del 70 en España y el anteproyecto, ver los dos, y es más o menos lo mismo. Algunas cosas se esconden porque hay más definiciones en la ley, pero si coges muy bien los dos textos y los analizas, el contenido es el mismo. ¿Qué ha cambiado? Nada. Lo que ha cambiado es que ahora mismo las detenciones se hacen a escondidas. Mucha gente homosexual no quiere que la familia sepa que es homosexual, se esconde, prefiere pagar la multa de 100.000 o 50.000 o 200.000, lo que le digan que pague, pero el hecho de que no se haya hecho la ley ha aumentado la represión, porque la represión es mucho más invisible ahora que antes. Y las detenciones también. Pero ahora, una práctica tradicional como la homofobia arraigada en la etnia Disio, en la etnia Ndowe, que no me cuente nadie que no, que la etnia Bubi es matriarcal porque es mentira y es tolerante con la diversidad sexual, eso tampoco es verdad. Es decir, la primera institución que reprime a una persona LGTBQ+ en Guinea es la familia. Luego llega la policía, pero es la familia. A ver, voy a comentar una cosa. Has dicho que como que no consta mucho la lucha nuestra, o porque estás desde hace mucho dentro del activismo. Como ha dicho Melbe, hay diferentes maneras de manifestación y no vamos a salir a la calle como pájaros y después que Obiang tire sus redes y que nos coja a todos. Yo ya creo, y siempre lo he dicho en medios de comunicación, que yo con salir a la calle con mi pelo, mis tacones y decir yo soy una mujer trans, esa ya es una manifestación. No hace falta que sea masiva. ¿Por qué no, si consta o no las actividades que hacemos en plan que nos estamos manifestando? Desde que hemos empezado, cuando somos parte del mundo, creo que llevamos 4 orgullos celebrados. 4 o 5 orgullos celebrados que toda la capital se entera de que estamos celebrando la Semana del Orgullo Gay. ¿Y qué pasa? Consecuencias de esto, el ministro de Cultura una vez vino al Centro Cultural Francés con su gente y rompieron las exposiciones que teníamos, amenazando que eso no es guineano y eso tampoco es africano. Si este ministro le consta de que nosotras estamos ahí dando la lucha, es porque al pueblo guineano también le consta, solamente que la gente no se informa y lo dejan pasar. A Pascual Gamao Sue, cuando le preguntaron como primer ministro, ¿existen personas homosexuales en tu país?, respondió rotundamente, no. Y le dijeron, ¿y qué pasa con el nieto del presidente de la República? Respondió, está viviendo en el extranjero. Ese es un tema. Que, o sea, las personas LGTBI pobres son las que estamos viviendo en la capital, somos las que estamos viviendo en el país y somos las ratas del laboratorio con las que ellos están llevando al fin sus redadas. Las tratas que se están llevando normalmente, que decimos, como ha dicho Melibea, que se está llevando mucho más en primero las familias y después la policía, tiene que ver mucho con datos de mujeres y hombres trans que han estado dentro de esa comunidad. Mujeres trans que el primer hombre, sexualmente hablando, que han conocido en toda su vida ha sido el hermano mayor, el primo, el amigo del papá. Y eso se queda ahí en casa. Hombres trans, donde su primer embarazo ha sido el padre o un señor con dinero que es el amigo de su madre y que ha venido ya pagado por él. Eso se queda en casa. Hay datos, solamente que yo creo que la población guineana no se está informando de la realidad que estamos viviendo. Tenemos muchos informes en las redes sociales, 3 o 4. Si os parece, damos las 3 palabras que tengo apuntadas. Seguimos. Tengo a Inés, tengo una palabra ahí detrás, ahí, y luego aquí, ¿vale? Y Enrique también, de momento. Hola, yo voy a hacer preguntas directamente, aunque sí que os quiero agradecer muchísimo las intervenciones súper poderosas. Yo quería hacer una pregunta a Doreine y otra a Melibea y a Rusi. Brevemente, a Doreine, bueno, que es salto un poco al contexto español, porque bueno, quería preguntarte como abogada, especialista en la ley de extranjería, ¿cómo valoras la situación actual o cómo es su evaluación desde una perspectiva feminista, pero también antirracista? Y cómo choca, digamos, cierto feminismo, ¿no?, digamos, mayoritario con la falta de visión de la ley de extranjería. No sé si me estoy explicando fatal, pero quiero decir, hay muchos debates dentro de los feminismos, ¿no?, de lo que se está llamando también feminismo hegemónico en el contexto español, que ignora pues todas las dificultades que añade, en este caso concreto, ¿no?, a las mujeres, la ley de extranjería en el contexto español, ¿no? Es decir, pues, por ejemplo, el debate en torno al trabajo sexual,
apenas aborda pues, cómo incide la ley de extranjería en esta cuestión, ¿no? Entonces quería un poco preguntarte por esta práctica y cómo valoras, ¿no?, esta tensión dentro del feminismo que, bueno, yo creo, es mi opinión personal, pero bueno, creo que más o menos, que ignora, ¿no?, de tal manera cuestiones como la ley de extranjería, que efectivamente está, bueno, pues el racismo, el colonialismo también es parte de esto que hemos llamado patriarcado, ¿no?, y cómo, bueno, y cómo es ejercer en el contexto español en este sentido. Y luego a Melibea y a Rusi quería preguntarles por las redes de solidaridad internacionales o redes activistas internacionales que hayáis establecido desde la asociación. Bueno, tradicionalmente, ¿no?, muchos activismos, especialmente los que comienzan, ¿no?, en la clandestinidad o prácticamente en la clandestinidad, se apoyan mucho en estas redes internacionales, ¿no? Y bueno, quería preguntaros por otros colectivos en África Occidental, en España, en América Latina, por el idioma, como, bueno, pues cómo de importante, ¿no?, sería o es establecer estas redes con otras experiencias de otro contexto. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Daniel. Soy guineano, vivo aquí desde hace casi 20 años. Lo que pasa es que muchas veces cuando escucho una conferencia, así como una conferencia como lo que estamos haciendo hoy, yo pregunto si es verdad que existe amnistía internacional. Los partidos políticos que viven en España debemos enviar tanta documentación y no hemos recibido ninguna respuesta ni un solo día. Les doy gracias a que esto se ha hecho hoy, que se ha recordado el tema de derechos. Pero quiero hacer una pregunta. ¿Quién tiene el derecho a vivir? ¿De quién tiene el dinero? ¿Quién? Si estamos hablando ahora mismo de tema de ley, hablando de personas homosexuales, estamos hablando de un futuro. No existe dinero. Esta situación de dinero material no es tema. ¿Por qué no es tema? Porque no existe. Primero, no se sabe. Hay una situación en Guinea Ecuatorial, hay una situación que realmente debemos vivir aquí para que hablemos de Guinea Ecuatorial. Los partidos políticos que viven en el exilio tienen más información que si Amnistía Internacional, si Amnistía quisiera tener información real sobre lo que ocurre en Guinea Ecuatorial, que habla con partidos políticos que viven en el exilio. Porque tienen información diaria que ocurre en Guinea. No tienen que se sepa la realidad, lo que ocurre en este país. No hay nadie que tiene derecho a eso. Nadie, salvo en este país. Nadie. Si estamos hablando de leyes, a ver, aquí, a veces me quiero alucinar cuando uno está hablando de Guinea Ecuatorial y habla de leyes. La Guinea Ecuatorial es una... Lo que ocurre en este país habría que empezar desde que hace muchos años estábamos viviendo en una colonia española, que no podíamos levantar la cabeza. Pasó a ser una autonomía. Cuando Guinea esa autonomía, estaba gobernando aquí Franco y era un dictador. Pasa a la independencia. En la independencia aparece otro dictador que se llama Francisco Macías Miguel. Y luego su sobrino, que está gobernando en Guinea hoy, 44 años. Hace mucho tiempo. Los guineanos no hemos levantado la cabeza. No conocemos lo que son ni normas. Conocemos a alguien que te manda a hacer y punto. Cuando hablamos de leyes... Disculpa, ¿podemos pasar a la siguiente pregunta? Es que no tenemos Sí, poco voy a tiempo. pasar a la misma. Cuando hablamos de leyes, cuando hablamos de todo lo que estamos hablando, tendría que preguntar en Guinea Ecuatorial esta pregunta que he hecho antes. ¿Quién tiene derecho a ir? ¿De qué se habla de eso? Allí no hay derecho a nada.
Hemos hablado del tema del bloque, como ha dicho el profesor Celestino. El tema de la bloque es simplemente, si se quitara lo que se llama la bloque, habría que eliminar lo que se llama hijos. Porque si mi madre no se casa con bloque, yo no tengo hijos. No pertenezco a un grupo que se llama podemos pasar al siguiente pregunta. Está aquí delante. Sí. Para cortar, y ya eso más o menos contestado, prefiero. Ah, vale, gracias. Enrique, falta uno. Gracias. Vale, gracias por las presentaciones. Bueno, me gusta sobre todo que las mujeres guineanas que nos estáis hablando de esto, y digo que seáis guineanas, ¿no? Porque yo creo que es importante. Yo creo que hay que ser consciente de que hay que hacer una labor de educación. Y suena mamá, ¿y por qué tengo que entrar? Pero lo cierto es que hay una labor de educación que hay que hacer y creo que es importante que entendamos eso, ¿no? Que hablamos con partidos políticos, otros grupos activistas, pero esa labor de educación no es solo, es una labor que hay que hacer con ellos también. Entonces es importante, yo creo, es la primera vez que asisto a una mesa así, ¿no? Y entonces, sobre Guinea Ecuatorial, ¿no? Entonces me parece importante y espero que haya más ocasiones de tal manera que pues esto, va a haber personas que van a resistirse más o menos, pero estoy seguro que otros empezarán a cambiar de opinión. Digo que es importante que sean guineanas porque es también nos evita cierto, que lo voy a decir aquí, cierto complejo de superioridad cultural. El tema LGTBI+ es de hace 2 horas, en términos históricos, no, quizá hace 1 minuto, en términos históricos, aquí, en España. Sí, antes de ayer, no quiero decir que antes de ayer, se estaban negando todos esos derechos aquí en España, o sea que no era muy diferente. Entonces, el hecho de que sean guineanas contándonos esto, yo creo que tiene mucho más valor y que quizá pueda contribuir a esta educación. Ahora sí, mi pregunta, Dorine. Ayer estaba hablando con... Yo creo que casi todas eran primas, sí, mi tía. El tema de la educación. Sé, por lo que veo, ¿no? Te veo y creo que no hace tanto que terminaste, ¿no? de tu formación, incluso de la secundaria. No hemos hablado aquí del tema de que en Guinea Ecuatorial creo que todavía está vigente el tema de que cuando una chica se queda embarazada no puede seguir asistiendo al colegio. Entonces, el hecho es que esto ha habido protestas en algunos sectores y todo esto, pero el problema real es que hay demasiadas chicas adolescentes que se siguen quedando embarazadas. Mi pregunta entonces es, ¿qué tipo de medidas a lo mejor pueden ser más efectivas? Porque está claro que esta ley no va a cambiar eso, esta prohibición no va a cambiar eso, pero ¿qué tipo de medidas pueden ser más efectivas para que estas chicas, entendiendo un poco que es desde esa mentalidad, ¿no? desde esa experiencia de esas chicas, que puedan ser efectivas para que no siga habiendo tantas niñas que se quedan embarazadas? Porque se les permita o no ir al colegio, está claro que eso tiene un efecto en su educación y en el resto de su vida. Gracias. Empieza Doreen. Sí, que son las preguntas. Sé breve, Juan, que nos queda poco tiempo. Es una petición, sobre todo a Melibea, bueno, a Gerard, porque es una... para no desperdiciar el hecho que ha resaltado Enrique, de que seáis guineanos y que seáis fan o que sean las que hablan ahí, yo os pediría que tuvierais más confianza en la categorización fan de la realidad y en el propio lenguaje fan vuestro, y no confiaseis tanto en que el castellano o las lenguas europeas son una especie de espejo de la realidad, que la traducen tal vez. Me refiero a 2 cosas. Por ejemplo, tú has pedido
el lenguaje inclusivo, ¿no? El lenguaje inclusivo solo tiene sentido en lenguas como la castellana, que tienen diferencias de género gramática. El lenguaje inclusivo en fan, pero no en fan, en euskera es imposible. Cuando Ibarretxe decía los vascos y las vascas, en euskera decía euskaldunak, porque no hay ninguna posibilidad de distinguir entre masculino y femenino, ¿no? Entonces, esto, es decir, aplicado a la discusión que habéis tenido sobre si una milinga es persona, o si es en bot o no es en bot, el bot es persona. Como si persona se fuese lo que fuese. El bot se traduce por persona. La tradujeron los misioneros que empezaron a traducir. Miningá lo tradujeron por... La traducción lingüística no tiene uno de los términos de referencia. Por favor. Sea el espejo de la realidad, ¿no? Y esto tiene importancia para una cosa que tú has dicho, que lo importante es la familia en las diferentes señas lineales. Pues no deja de ser curioso que familia sea un término, un grupo de parentesco, que los primeros antropólogos encontraron intraducible al fan. No había ningún grupo de parentesco entre los fan, mira que había muchos, o sea, Ayón, Bogabot, Avialebot, Petungabot, etc. Ninguno de ellos era correctamente traducido por familia, que es un grupo de parentesco que se caracteriza por el mismo del hombre y la mujer. Entonces, no había familias. Entonces, yo pediría que hicierais un esfuerzo, quiero decir, por hacernos entender esos mismos problemas desde otras categorías culturales que habéis tenido, pues el privilegio, digamos, de venir de ellas, ¿no? En lugar de fiaros tanto del lenguaje castellano, en este caso, es una especie de espejo inequívoco de la realidad, ¿no? Ya está. Ya está, vale. ¿Está sentido? No, ahora. Creo que voy a empezar respondiendo primero la segunda pregunta. De la cuestión de las niñas embarazadas y demás que antes comentaba, pues creo que es que la solución para mí tiene que ver con la educación y para mí la educación enfocado quizá desde el ámbito de la familia. Creo, al menos desde lo que yo he vivido, de lo que yo vi cuando estaba en Guinea, es que si tu familia no te educa en el sentido de... porque hay instituciones que no lo van a hacer. Entonces, si tú desde tu casa nadie te explica pues, cómo funciona el tema de las relaciones sexuales y cómo evitar estas cuestiones, pues inevitablemente va a seguir pasando. Porque yo en el colegio al que iba, aunque había gente titulada y con formación, a mí nunca nadie me explicó cuestiones básicas sobre relaciones íntimas. Entonces, son cosas que uno tiene que ir aprendiendo pues, en la vida, pues cuando las tiene. Pero realmente también en las familias, porque a mí en mi familia tampoco nadie nunca me explicó nada, porque es un tema que es tabú. Entonces, hasta que ese tema no deje de ser tabú para las familias, que creo que no deja de ser el primer ámbito en el cual las mujeres pues conectamos y que es nuestro ámbito de soporte, pues hasta que no haya eso, las instituciones tampoco lo van a hacer. Entonces, si las familias no están educadas, inevitablemente pues las chicas que van a ir a mantener relaciones tampoco lo estarán y en consecuencia tampoco va a dejar de haber estos embarazos prematuros y en muchos casos no deseados. Entonces yo creo que tiene que ver con eso. O sea, para mí es, vamos, lo más esencial y fundamental, considero. Y en relación a la primera pregunta, lo que me planteaba Inés, que es un tema un poco también complejo de abordar, porque la ley de extranjería, sí la conocen, pero es una ley drástica que invisibiliza a todos los cuerpos de los inmigrantes, que los empuja pues a áreas donde nadie sabe realmente qué es lo que está pasando y que nadie tampoco quiere saber. La figura de la mujer, por lo que yo he visto y con las que yo he trabajado, básicamente se le relega siempre a un ámbito más dentro del área doméstica, donde se suelen producir también muchos abusos, por ejemplo, de mujeres que para obtener la documentación pues tienen que trabajar en áreas pues eso, del hogar, de pues, empleos que son de una categoría, pues, bueno, entre comillas inferior, que no, pero porque también es una forma de resistencia para mí. Pero que estas mujeres en estos empleos tienen que verse cada día pues, violentadas física, mental, emocionalmente, y es bastante triste. Y luego es que el problema es que no es obtener la documentación, porque luego es que ese problema no cesa, porque
porque se siguen produciendo, incluso después de obtenerla, diferenciaciones entre las mujeres que tienen, que ya han conseguido la documentación en ámbitos como, por ejemplo, pues de servicios sociales, porque he trabajado con personas, en su mayoría mujeres migrantes. Se produce bueno, no es una sorpresa, pero que la mayoría de mujeres con las que he trabajado en ámbitos de la degaya, a las que les quitan los hijos menores, pues suelen ser mujeres inmigrantes, y cuando hablas con estas instituciones y les preguntas y te dicen, claro, es que esta persona no quiere aprender el idioma, esta persona no se quiere integrar, esta persona no quiere conocer, pero es que no tiene nada que ver con eso, tiene que ver pues con esta ley y con esta forma de pensar que hay, que hasta que no cambie, y esto ya aplicado a la sociedad en la que estoy ahora, que es la sociedad española, que hasta que esto no cambie, pues no dejará de haber esa violencia sistemática, esa invisibilización, ese relegar a un segundo lugar, y eso que esas mujeres pues sigan pues dedicándose a esos trabajos pues secundarios, y siendo mujeres que para mí con capacidades muy grandes, muchas de ellas provienen de sus países de origen con una formación, y vienen aquí y se encuentran con que la documentación que tienen depende del marido, no pueden trabajar porque tienen que encargarse de la familia. Entonces, como que todo el sistema lo que genera es como una especie de opresión, una especie de silenciamiento hacia ellas que evidentemente el sistema de extranjería fomenta, pero que también muchos áreas. Y bueno, creo que lo voy a dejar aquí porque como no tiene tanto que ver con el tema que estamos tratando, pero bueno, que está ahí. Vaya. Un poquito respondiéndote a la pregunta que me hace tu con Melibea, sí que estamos creando redes de comunicación y contacto con otras personas, como por ejemplo en Latinoamérica, porque en 2019 fuimos al encuentro de liderazgo político de las Américas en Colombia, Bogotá. Así que hemos creado redes, y yo como ahora mismo me encuentro viviendo aquí en España, desde Barcelona también estoy consiguiendo otros contactos de otras comunidades LGTBI que tengan que ver con perspectiva de género, desde Honduras, y también chicas trans de Chile que se encuentran aquí con la organización que estoy trabajando ahora mismo en Acati, en Barcelona. Respecto a que el tema LGTBI ahora mismo en Guinea Ecuatorial esté sonando como algo de hace 2 minutos, porque es una cruda realidad, como algo de 2 minutos y no hace tiempo, es porque la política de Guinea Ecuatorial le interesa que mientras lo hagamos en nuestras casas, entre 4 paredes, todo bien. Su problema es que no salgáis a la calle cogidos de la mano, no salgáis a la calle reivindicando vuestros derechos, no salgáis a la calle simplemente como pareja y sentaros. Porque un ejemplo palpable, en Saledambo, un Hafidaj, he hablado en mi lengua materna, en Fadambo. Y el Daj es un ritual ancestral que yo he heredado de mi padre, del padre de mi padre y de mi tatarabuelo, donde en el día de matrimonio, cualquier día festivo, los hombres se visten de mujeres y las mujeres se visten de hombres. Hay un trasfondo dentro de ese baile. Y solamente la gente de nuestra tribu, que pertenezco a la Ambonesa y la Bubi, entendemos eso. Y en ese momento muchas mujeres trans que han vivido como hombres y con familias y en matrimonio se expresan dentro del Daj. No somos hombres, no somos mujeres, no es lo primero que he aprendido de mi abuela, aparte de lo de ser mujer y lo de ser hombre. Bueno, quería contestarle a Aranzadi sobre el término mod. Vuelvo a lo mismo. Sí que existe un discurso bastante normalizado sobre que las mujeres que escribimos sobre feminismo y hacemos un análisis feminista sobre ciertos fenómenos, ciertos conceptos, digamos que hemos aprendido mucho del discurso misionero. Es posible, pero cuando yo aseguro que mod significa hombre, me remito a la vida diaria de una mujer fan, no a lo que he leído en un libro. Femme d'atoa efia, mina kasmbep. Efia es de no manmot. Sí. Es el refranero fan. El hombre toma la palabra, la mujer capta la palabra, porque la palabra es un derecho del hombre. No, del ser humano. Es de no manmot.
Fan es hombre. No, Bueno, yo le sugiero Muntu, las culturas neoafricanas. Muntu significa varón. En todo caso, en la etnia Fan, cuando se habla de temas importantes, se reúnen los Beñaboro. Es muy difícil escuchar en un pueblo que se le dice a un hombre mayor ñafama. Normalmente es ñamoro. La mujer es ñamina, la mujer no es ñamoro. Es el lenguaje de todos los días. Una niña Fan cuando crece interiorizando que su hermano es el Mot, su hermano es el Ya, su hermano es el Ayón. Ella es un Camoyón. Se irá de clan en clan, de tribu en tribu. Incluso si tú tienes un bebé viviendo con tu hermano, tu tío, tu madre, en la familia, ese bebé se llama el hijo de tu hermano, hermano de ende ñundom. Es decir, el de ende ñundom, el hogar en el que tu hermano va a heredar. Es que no estamos hablando de una cosa que hemos ido a leer. Yo soy madre. Soy madre, tengo un hijo fuera del matrimonio. Yo sé lo que significa que tu hermano es Mot y tú eres Mina. No me lo ha contado ningún misionero. Yo lo he vivido. Lo he vivido yo y lo han vivido muchas mujeres Fan. Otra cosa es que muchas no se atreven a hablar porque su discurso siempre va a ser interrogado. Pero Mot es varón. Ahora, si los hombres queréis empatizar un poquito, me refiero a los de los partidos, con el tema de género, igual sería una buena idea que hagáis el ejercicio del Dutch un día y os disfracéis de mujer para saber qué significa no ser en el cuerpo de una mujer. Habría que conocer lo que era el hombre Fan antes de la llegada de los colonos. El hombre Fan no cambió mucho, no duró tanto la colonización, no nos cuenten vuestra... No. En el territorio Fan no duró tanto la colonización y fue muy chapucera. Así que hay muchas cosas que se mantienen igual que antes de que llegara el blanco. Sí. Bueno, cada uno tiene su discurso, pero es que yo sí estoy de acuerdo con eso. Por ejemplo, la dote era la señal de unión hombre y mujer. No era lo que se hace hoy. Palabra de cierre, ¿no? Sí. Creo que tenemos que dejar eso para la próxima conferencia. De tal suerte que nosotras, por ejemplo, yo cuando hablo de la tradición Fan, yo no hablo de lo que he leído de un misionero, yo hablo de lo que yo veo, hablo de lo que he oído, hablo de lo que me cuenta mi abuela que murió con 100 años, hablo de lo que cuentan las mujeres y ven. Para ti, por ejemplo, la dote era una unión de dos personas. ¿Qué personas? Famda Koluk, Mina Kaluk. Tú sí que vas a casar a una mujer, la mujer viene a vivir con un grupo extraño que no conoce. Tú estás en tu territorio, ese es tu lugar, ella es una advenediza. ¿Dónde está la igualdad? ¿Por qué en la Bueno, iglesia no hay en fin, la Biblia. Creo que podemos... Entonces podemos amanecer aquí con el debate sobre mod y no mod, pero yo no me siento mod y muchas mujeres tampoco. Lo que pasa es que ahora mismo hay una situación política de represión, pero cuando las mujeres puedan hablar, dudo mucho que muchos hombres en los partidos políticos ganen 2 votos. Pero bueno, eso está a un lado. Y luego el tema de los embarazos precoces, que por qué la ley no está siendo resolutiva. ¿Por qué? Porque la ley representa un marco estructural que es el Estado, entre comillas, occidental, y los clanes, las etnias, las tribus van por otro lado. Para que tú seas una mujer anobonesa, para que tú seas una mujer Fan normalizada, una mujer bubi, tienes que pasar por la maternidad. Es la normalización, es un estatus que tú adquieres. Tienes que demostrar que tú vales, y tú vales si eres madre. Al otro lado está el Estado. El Estado que no quiere trabajar, es decir, para que los embarazos precoces dejen de producirse, el Estado tiene que llegar a las familias, llegar a las estructuras para socializar, pero no puede hacerlo porque no es un Estado democrático, es un Estado que se legitima por la Iglesia católica, evangélica, etcétera, que se legitima por conservar unas tradiciones que enriquecen a algunas personas y que no puede tocar.
Entonces, a un lado la ONU le presiona para que las niñas no estén embarazadas a los 17 años, y al otro lado los clanes le presionan y está el poder en medio. Es decir, te normalizas como mujer a nivel del clan, y hasta te dice tu familia, no, no, tú téngalo, ya lo cuidaremos. El objetivo es que tú seas normal. Y la esposa te dice, no, 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 tú no eres normal porque estás embarazada. No hay un acuerdo entre la tradición heredada de, no de los misioneros, de los Frank de antes, y los Bubi, y los Vicio, y los otros, y cómo funciona el Estado. Hay una especie de desconexión. Es la razón por la que no hay, yo no creo que si no llegamos siquiera a 1 millón, yo creo que con una buena política pública, en un plazo de entre 4 y 10 años, el tema de los embarazos precoces se acaba. Pero, ¿cómo penetra el Estado en unos clanes que le dan legitimidad a través de unas prácticas tradicionales absurdas? Ahí es donde está el problema. Que no, que el gobierno no se legitima a través de unas elecciones democráticas, sino a través de unos grupos que dan legitimidad y que encuentran sentido a que las niñas sigan siendo madres a los 17, 14 años. Esa es mi postura. Estoy terminando. Ajá. Y luego, cuando, por ejemplo, no es que yo sea muy amiga de Amnistía, tampoco soy enemiga de Amnistía, pero también lo que sí es verdad es que muchas veces cuando hemos tenido problemas en Guinea como organización, hemos recibido al menos un correo de Amnistía o una llamada preguntando qué pasa. No hemos recibido muchas llamadas de muchos partidos y muchos, cuando sabían perfectamente qué estaba ocurriendo en Guinea. De tal forma que yo no sé, no por opinar de qué pasa entre Amnistía y los partidos que trabajan en elección, no lo sé, pero estoy aquí porque al menos los momentos en los que hemos sentido esa soledad institucional son parte del mundo, sí que hemos visto Amnistía y hemos sentido su presencia. Terminando, ¿quién tiene derechos en Guinea Ecuatorial? Una persona heterosexual puede ir cogida de la mano con su pareja sin recibir un golpe. Una persona, 2 chicas lesbianas no pueden. ¿Es un derecho? No lo sé. Una persona heterosexual se va a un colegio, sufre bullying por ser mujer, sufre bullying, por ejemplo, una chica sufre bullying por ser mujer, pero si es lesbiana, sufre bullying por ser mujer y sufre bullying porque es lesbiana. Entonces, pues, ¿quién tiene derechos? ¿Quién no los tiene? Aquí es donde creo que entra la interseccionalidad, que algunas personas, También pasa en España. Esto es lo que conforme. Y luego con el tema de África, una cosa que pasó en cuanto a las redes, lo de tender redes, etcétera, sí que a nivel internacional hemos sentido la protección, sobre todo de la Unión Europea, a través de sus embajadas. Esa protección la sentimos. Cuando ocurre algo, sí que ves que se preocupan, tienen sus intereses en Guinea, lo respetamos, pero también cuando hay un tema de derechos humanos, se preocupan, llaman y están allí. Y, por ejemplo, cuando Gabón despenalizó la homosexualidad, en Gabón, Ali Bongo estaba el pobre metido que no podía salir porque todo el mundo iba por él, por haber sacado el código, por haber, bueno, pues Gemma es la abogada y tiene muchos derechos, por haber despenalizado el tema del código civil, del código penal, el tema de la... Pero, ¿qué pasaba en Guinea? Todas las iglesias se tomaron una semana de ayuno para que el demonio no llegara a Guinea Ecuatorial. No te hablo de Sudáfrica, que está lejos, te hablo de Gabón, que está al lado. Entonces, el problema de Guinea no es que a nivel de la zona no haya cambios, porque, por ejemplo, en Camerún se penaliza la homosexualidad, pero hay ONG que trabajan en el marco de ese sector y trabajan por temas de salud, pero en Guinea no. En Guinea no. Entonces, si quieren saber si el colectivo LGTBQ+ existe, si quieren saber si las mujeres trabajan en Guinea en temas de igualdad, el primer paso creo que es la empatía. El segundo paso, intentar sacar en nuestra mente la idea de que las mujeres siempre hablan guiadas por alguien. A veces empezamos a hablar guiadas por lo que nos pasa, por lo que sentimos y por lo que ya no queremos que se siga manteniendo. Quizás ese es uno de los primeros pasos. Bueno, no espero ganar amistades después de esa conferencia, pero sí espero que compren algún libro de alguna manera. Bueno, les voy a agradecer por su tiempo, por haber estado aquí, por habernos escuchado. Es un honor y
Respecto al señor que ha opinado al final sobre los partidos políticos y Amnistía Internacional, que Milibea lo ha recalcado, yo lo quiero cerrar solamente con un refrán que he aprendido de mi abuela, a los que entienden pichi, porque después lo voy a traducir. Die posing we de fil, die posing we de fil, die hot for die macarane, die posing we de frayam, no die posing we de bayam. En el contexto de si es que esperamos solamente que los partidos políticos tengan que hablar con Naciones Unidas, Amnistía Internacional, las mismas personas que estamos sufriendo, que no tengamos que hablar, nosotros tenemos voz y podemos hablar por nosotras mismas. Nos hemos pasado de tiempo un poquito, pero bueno, agradeceros a todas vuestra asistencia y agradecemos vuestra asistencia. Creo que hemos demostrado que estos debates son pertinentes y candentes, importantes, y esperamos que este sea solo el primero de muchos otros. Gracias a todas y espero que nos veamos. Si alguien necesita un certificado de asistencia, que me lo diga. Un certificado de asistencia. Intentado. Sí, madre. O sea, mi amor, la plenitud, ¿cuánto alcanza? Sí, pero es una manera de reconocer que el bebé que está dentro no sabe de quién es el padre, es la autenticidad, ¿no? Ese ejemplo da que mi amor. ¿Quién fue solamente? Yo quiero comprar esto. Ah, sí, este es un repetidor solamente. Tienes más fácil, pero fundamental. Es ahora. Sí, con eso O sea, yo me hago una imagen de no, pero yo me proceso mis cosas porque